Amén, gloria al Señor. Que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos en las redes sociales. Gracias le damos a Dios por darnos una oportunidad más de poder estar entre ustedes. Permita al Señor en su misericordia que hoy también podamos ser edificados con la palabra del Señor. Así que siéntanse todos muy bienvenidos a la clase de hoy y que el Señor bendiga sus vidas, le dé aliento, fortaleza, ayuda y todo lo que usted necesita para la gloria de Dios. Amén. Así que me gustaría iniciar con la clase, aunque sé que a veces las clases se nos hacen un poquito extensas, tomamos un poquito más de tiempo de lo que debemos, pero anhelamos en el Señor que el Señor nos ayude a poder ajustarnos bien al tiempo, pero sin afectar en ninguna manera la enseñanza o la clase, sino todo lo contrario, que pueda ser clara y que pueda ser edificante para todos y cada uno de nosotros. Amén. Así que vamos al tema de hoy, como lo mostramos. Esta es la segunda parte, perdón, del tema que dice Dios no hace juicio, y en este caso nos basaremos en el pensamiento de Dios. Y la lectura clave la tenemos igual de la misma manera en el mismo versículo, que es en este caso Juan capítulo 5 versículo 22. Pero ¿qué les parece si oramos a Dios primero, nos entregamos en sus manos y le pedimos a Dios que nos ayude en esta noche para que su nombre sea glorificado entre todos nosotros? Amén. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias, Padre amado, por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu verdad. Permite que en esta noche, Señor, en tu misericordia, todos y cada uno de nosotros podamos ponernos a cuenta contigo. Ayúdanos, Señor Santo Israel. Perdona nuestros pecados, perdona nuestra maldad y nuestra injusticia. Perdona nuestra iniquidad y ayúdanos, Señor, a servirte y a serte fiel y a vivir para ti, Señor. Sabemos de antemano que tú eres el único, Señor, que ha redimido al ser humano, y en tus manos nos entregamos, Señor, reconociendo que tú eres el Dios de todos nosotros. Gracias, Padre amado. Te suplicamos por todas aquellas personas que nos estén viendo, independientemente del lugar donde se encuentren, Señor, o en la situación en la que se encuentren, que seas tú bendiciéndolas, Señor, que seas tú bendiciéndonos a todos y cada uno de nosotros, Señor. Y si alguno de ellos se encuentra en angustia, Señor, permita en tu misericordia que pueda recibir tu fortaleza. Si alguno otro se encuentra en dolor, Señor, físico incluso, que seas tú, Señor, poniendo tu mano poderosa sobre ellos para que puedas traer paz, Señor, al corazón de aquella persona. Y a todos nosotros ayúdanos, Señor, a que nuestra mente y nuestro corazón esté tranquilo, esperando de ti tu palabra, Señor, para recibirla con gozo y glorificarte al ponerla en práctica en nuestras vidas. Gracias, Padre amado. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Entonces vamos a la lectura bíblica, la encontramos en Juan capítulo 5 versículo 22, donde hablamos de la autoridad del Cristo o del Hijo, cual dice así: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio ha dado al Hijo. Gloria al Señor. Así que vamos a poner un ratito, un segundo nuestro programa por acá, para que de esta manera tengamos la oportunidad de poder ver todo nuestras notas. Gloria al Señor, ahí está bien. Así que me disculpan, hoy a pesar de que vamos a hablar de bastantes versículos, no traigo los versículos conmigo, pues tuvimos una responsabilidad que nos tomó mucho el tiempo, pero gracias al Señor pues lo dejamos todo grabado en este video para que usted pueda confirmarlo después poco a poco para la gloria del Señor. Amén. Así que vámonos de lleno. Gloria al Señor. Ahora bien, la semana pasada hablamos de que ilustraríamos dos realidades en la historia de la humanidad en cuanto al juicio de Dios. Dijimos que una de ellas estaba relacionada con el pensamiento del ser humano y que la otra estaba relacionada con el pensamiento de Dios. Y en la clase pasada hablamos en cuanto a la relación con el pensamiento del ser humano, donde aclaramos que la mayoría siempre está echándole la culpa a Dios de los desastres que surgen en el mundo. ¿Está? Gloria a Dios. Y diciendo que Dios es injusto por permitirles experimentar las desgracias que se están presentando, en ese momento. Pero como ustedes bien saben, nosotros pudimos demostrar con la Biblia, hermano, que Dios no hace juicio, obviamente, como el ser humano, sino que todos los juicios de Dios son justos. En otras palabras, Dios siempre hace justa justicia, no solo a la humanidad,
y a todo lo creado en la tierra, sino que también en lo creado en el área celestial. Como por ejemplo, nosotros podemos asimilarnos que en nuestra mente que Dios solamente hace juicio a los seres humanos, pero más sin embargo la Biblia nos hace saber que Dios hace juicio tanto al ser humano como a los seres celestiales. En referencia de ello encontramos en Lucas capítulo 10, versículo 18, cuando se habla del regreso de aquellos 70 que Cristo había mandado echar fuera demonios, predicar el evangelio, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el versículo 18 dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Satanás, Cristo lo describe no precisamente como alguien que tenía poder para subir y bajar sin ningún problema, sino más bien que había sido desterrado. Y se dice por los estudiosos de la Biblia que estas palabras de Jesús son parte de lo que verdaderamente sucedió con Satanás en el cielo. Y cuando decimos Satanás, no era el nombre propio que tenía en este caso este personaje en el cielo, sino que su personaje era Lucifer, o incluso algunos lo relacionan con hijo de la mañana o luz de la mañana, pero que al final de cuentas su nombre era Lucifer, y al convertirse en adversario del Señor por rebelarse contra él, pues obviamente cambió su nombre, en este caso en Satanás, que significa adversario. ¿Adversario de quién? De Dios principalmente en los cielos, y obviamente adversario de la humanidad aquí en la tierra. Amén. ¿Y qué le digo? Estas palabras de Jesús son parte de la historia de Satanás y que se encuentran registrados en Isaías capítulo 14, versículos 12 al 15, donde se habla del escarnio al rey de Babilonia. Los estudiosos dicen, al mismo tiempo que la Biblia habla del rey babilónico, se ve que hay una parte, en este caso en particular, que también se le habla a Satanás o a Lucifer en aquel tiempo de cómo fue su caída por su transgresión contra Dios. Y dice así, versículo 12 en adelante. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Dice, cortado fuiste por tierra. Ahí donde Cristo dice, yo miraba caer a Satanás como un rayo. O sea, cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas las naciones y que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. O sea, la misma palabra de Jesucristo. Mirá a Satanás caer del cielo. ¿Por qué? Porque se ensoberbeció, quiso en este caso poner su trono en el cielo, obviamente, derribando a Dios por supuesto de su trono, y en este caso sería semejante al Altísimo Dios, lo cual pues es una locura, ¿no? O sea, ¿quién se puede poner en su cabeza que va a ponerse a pelear y vencer a aquel que lo ha hecho y que lo ha creado, ¿no? Para mí sería una burrada, ¿no? Pero como les digo, la Biblia nos escribe, nos narra, o el Señor nos hace saber a través de las Escrituras de que fue un pensamiento de Satanás el querer derribar a Dios de su trono. Dios por sus acciones le hace juicio y al final de cuentas termina Satanás desterrado del cielo. En otras palabras, Dios hizo justo juicio a Satanás por querer derribar a Dios de su trono para sentarse y gobernar en los cielos en lugar de Dios. Ahora bien, en esta ocasión estaremos ilustrando la realidad en la historia de la humanidad en cuanto al juicio de Dios, por supuesto, relacionado con el pensamiento de Dios. Y de esta manera podemos ver que Cristo dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Y aquí surge esta pregunta, ¿por qué? O sea, ¿por qué el Padre Celestial decide entregar todo el juicio en manos de su Hijo Jesucristo? Y yo les pregunto ahora, ¿tiene usted alguna idea del por qué Dios pudo haber entregado en manos de Jesucristo todo el juicio? Si no tienen ninguna idea, vamos a ver lo que la Biblia nos narra acerca de eso. En Romanos capítulo 1, versículo 18, cuando se habla de la culpabilidad del hombre, dice así, porque la ira de Dios empieza, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad.
En otras palabras, podemos decir que Dios está enojado con nosotros, la humanidad, por causa de nuestros pecados. Como dice incluso Romanos 3, versículo 9 al 20, que dice, no hay justo ni aún uno. O sea, no hay ningún justo sobre la tierra. Aquellos que tienen por tendencia al justificarse delante de Dios diciendo, oh, Dios no me va a traer juicio a mí, sino que cuando me muera voy al cielo, porque yo al final de cuentas no le hago mal a nadie. Automáticamente está, está o estamos descalificados, ¿no? Porque la misma Biblia dice que no hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno. Y sabemos que la Biblia nos narra de que Dios no miente. Él más bien dice la Escritura, sea, antes bien sea todo hombre mentiroso y sea Dios veraz. ¿Por qué? Porque el ser humano siempre tendemos a decir o hacer lo que realmente no somos, ¿no? Como cuando les digo, nos excusamos diciendo, yo no le hago mal a nadie, cuando en realidad, en su vida interna, lo que Dios ve, lo que nosotros como hombres no vemos, podemos decir, oh sí, bueno, ¿y tú qué haces que dices que no le haces mal a nadie, que tú estás justificado ante Dios? Bueno, pues yo no le hago mal a nadie. Y entonces dice, yo trato de portarme bien, trato y trato y trato y trato. O sea, hasta trata, pero finalmente no cumple, ¿no? Porque Dios, que ve los corazones de los hombres, mira en su corazón que a veces hay robo, hay hurto, hay engaño, hay injusticia, hay maldad, hay juicio injusto, y de ahí podemos decir todas las clases de cosas que nos dice la Biblia, ¿no? En cuanto al adulterio, a la mentira, al engaño, al robo, al extorsionamiento, de una manera y de otra, que para nosotros, que nosotros somos los que los practicamos, nosotros no creemos que estamos haciendo mal. Y por eso nos justificamos diciendo, yo no le hago mal a nadie. Pero si les preguntan, ¿has mentido alguna vez? Bueno, sí. ¿Has robado alguna vez, aunque sea un lápiz? Bueno, sí, un par de ocasiones. Y ya de ahí ya vemos que ya mintió, ya robó. Entonces, al final de cuentas, no es justo delante de Dios. Al final de cuentas, sigue igual de culpable, al igual que toda la humanidad, ¿no? Entonces, nosotros nos encontramos en este problema con Dios y sin la oportunidad de salvación. Pero nosotros vemos que Dios no se queda ahí, sino que Dios en su infinita misericordia y amor por la humanidad mandó a Jesucristo para que muriera por nuestros pecados, como incluso lo mencionan los siguientes versículos. En este caso, Romanos capítulo 5, obviamente descartamos, ¿no? Al final de cuentas descartamos, ponemos a un lado Juan 3:16 porque es el más conocido de todos. Y quisiéramos traer algo un poquito diferente en cuanto a la posición en la Biblia, pero que al final de cuentas nos habla de lo mismo, ¿no? En Romanos capítulo 5, versículos 6 al 8, cuando se habla de los resultados de la justificación, dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, como podemos ver, estábamos en un problema donde no había salida para nosotros, pero el único que tenía la solución a ese problema era Dios mismo y decide emplearlo. En primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, cuando se habla de una buena conciencia, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Y acaso nosotros somos justos? De ninguna manera. Como ya lo dijimos ahora en este momento, Romanos dice que no hay justo ni aun uno. El único justo es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y con qué propósito lo hizo? Continúa diciendo, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, hablando de su resurrección, ¿no? Más adelante incluso encontramos a Segunda de Corintios, en este caso al apóstol Pablo, Segunda de Corintios capítulo 5 versículos 18 al 19, donde se habla del ministerio de la reconciliación y dice así, y todo esto proviene de Dios. O sea que, en otras palabras, ahorita continúo con el resto, en otras palabras, todas aquellas personas que creen, porque se les ha enseñado, se les ha dicho, o incluso los que han dicho, que creen que por hacer buenas obras vamos a obtener la salvación
y vamos a ir al cielo, a la vida eterna, pues estamos totalmente equivocados, porque 2 Corintios capítulo 5 versículo 18 en adelante empieza diciendo, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. O sea que la única manera de satisfacer la necesidad de cubrir o más bien de apaciguar la ira de Dios era solamente a través de Jesucristo, no por nuestras buenas obras que jamás lograríamos alcanzarlo. ¿No? Y continúo. Dice, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres su pecado, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Ahora bien, quisiera aclarar que cuando dice no tomándole en cuenta a los hombres su pecado, no es precisamente como muchas personas piensan, que al final de cuentas, bueno, pues como Dios ya murió por mí, pagó por mis pecados, así que no importa el estilo de vida que yo viva, al final de cuentas, cuando yo me muera, pues voy a ir al cielo porque Cristo ya pagó por mis pecados. Lo cual es una rotunda mentira que deseamos creer, estando cómodos sin escudriñar las escrituras, porque al final de cuentas las escrituras nos narran perfectamente a qué quiere referirse esta parte de la escritura. No se refiere a que ahora yo voy a seguir adulterando, fornicando, en las borracheras, en las drogas, en los cigarrillos como lo andaba antes, porque Cristo murió por mis pecados. Como nosotros lo vimos, y si no lo leímos, lo vamos a leer más adelante, nos habla que esto implica un arrepentimiento del ser humano, ¿no? Si no, en todo caso, pues no tendría chiste, ¿no? El estar predicando el evangelio, no tendría chiste que el Señor nos dejara su palabra, porque al final de cuentas, como Cristo ya murió, ¿qué importa si yo tengo que dejar o seguir viviendo en mi adulterio? ¿Qué importa si yo tengo que seguir viviendo en la idolatría, en el engaño, en el robo, en la lascivia, etcétera, etcétera? Cuando la Biblia misma nos marca que todas estas cosas son pertenecientes a personas que no van a entrar en el reino de Dios. Y ya hablamos en otras ocasiones de, creo, 3, 4 listas de condenaciones donde se condenan de parte de Dios todas estas cosas diciendo que estas personas no entrarán en el reino de los cielos. Así que le digo, es importante que todos nosotros conozcamos la Biblia, pero no quiero salirme del tema, voy a regresar al tema. Como decía un anuncio en nuestra televisión en México, decía, pero eso es otra historia. Amén. Así que continuamos en esta ahora mismo. En otras palabras, Dios entregó todo el juicio a su Hijo Jesucristo porque Él fue el único que pudo morir por los pecados de la humanidad y obtuvo el derecho de parte de Dios de poder juzgar justamente todo lo que Dios ha creado, tanto en la tierra como en los cielos. De ahí que podamos ver nosotros al apóstol Pablo diciendo a los moradores de Atenas en Grecia lo siguiente, en el libro de Hechos capítulo 17 versículos 30 al 31 dice así, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, acuérdense que Pablo se encuentra en aquel lugar donde había una lista de dioses en orden ahí acomodados, al dios fulano, al dios mangano, al dios sutano, y encuentra un espacio vacío y incluso ahí decía como título al dios no conocido, o sea que adoraban a todo tipo de dioses, incluso a los que no sabían si existían todavía, ¿no? Pero por sin grado caso no conocían aún algún Dios que existiera por ahí, pues también le tenían su trono, ¿no? Ahí en la tierra. Pues Pablo hablando de eso y les dice, hermanos, lo he visto que sois muy religiosos y tienen por ahí un estante para el Dios no conocido al que se les ha escapado de la mano, al que se les ha escapado de su conocimiento verdadero de las cosas, pues de ese Dios vengo yo a predicarles. Y ahí aprovecha y les predica a Cristo. Pues en esa charla ahí dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar. Cuando habla todos los hombres no significa al sexo masculino, significa a toda la humanidad. Dice, ahora manda a todos los hombres en todo lugar
que se arrepientan. O sea que el arrepentimiento no es para el hombre solamente, sino que también es para la mujer. O sea, al final de cuentas la humanidad entera está envuelta en esta pequeña frase. Dice, porque por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Quién fue levantado de los muertos? Nuestro Señor Jesucristo. Y gracias al Señor, a través de él, juzgará al mundo con justicia. No con un juicio como el de los seres humanos, sino un justo juicio. Y ese día ya lo ha establecido el Señor. Luego vemos al apóstol Pablo cuando le escribe su carta a los romanos, en Romanos capítulo 2, versículo 16, dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. O sea que vamos a ver en la escritura que nos narra que Dios va a juzgar tanto las acciones como las palabras de los seres humanos, pero que también juzgará los secretos de los hombres. Aún las cosas que maquinamos en el corazón, que no las hicimos nosotros mismos, sino que influimos en la vida de otra persona, en los pensamientos de otra persona o en la mente, en el corazón de otra persona, para que esa persona hiciera por nosotros la maldad que nosotros queríamos hacer, ¿no? Y aquí, de aquí que vemos que dice que Dios juzgará por Cristo los secretos de los hombres. Como les dije hace un momento, nosotros podemos ver a la persona, ella puede decir que ella no le hace mal a nadie, pero Dios ve perfectamente lo que hay en el corazón de esa persona, y aunque nosotros no lo vemos lo que esa persona hace porque no vivimos con ellos, Dios sí lo ve todo. Ve tanto sus palabras como sus acciones, como aún los secretos guardados en su corazón, y que Dios los revelará en algún momento oportuno de la vida, en aquel momento o en aquel día en que Dios había establecido para juzgar al mundo con su justa justicia. Y sabemos también que Jesucristo dice de sí mismo que en su juicio busca hacer la voluntad del Padre. O sea que aún él mismo, él dice, que él no hace juicio por sí mismo, sino que en este caso vemos que en su juicio hace la voluntad del Padre y que en ese juicio se encuentra Dios mismo. Juan capítulo 5 versículo 30 dice, palabras de Jesucristo, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. O sea que en el momento de hacer juicio justo, nuestro Señor Jesucristo no busca hacer lo que Él desea, sino lo que el Padre desea. Y en ese juicio nosotros podemos encontrar que el Padre mismo se encuentra con Cristo haciendo el juicio, como lo leímos anteriormente, donde decía, permítame tantito, donde decía, déjame ver si encuentro el versículo aquí mismo, se me pasó el versículo donde acabamos de leer, que Dios dice en Cristo juzgará, perdón, aquí Romanos 2:16, donde dice que Dios juzgará por Cristo los secretos de los hombres. Y como les digo, en este juicio, Cristo busca hacer la voluntad del Padre, pero que también se encuentra el Padre. Y él mismo lo dice en Juan capítulo 8, versículos 15 al 16, donde dice, vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. O sea que en su juicio, aparte, perdón, que le fue otorgado por el Padre, él no busca hacer lo que él desea, ni lo que él anhela, ni lo que le conviene, como dijimos nosotros en la clase pasada, hablando de los jueces, los abogados y la gente malvada. Aquí dice que busca hacer la voluntad del Padre en su juicio, pero que en ese juicio él no lo hace solo, sino que lo hace él junto con el Padre, el cual fue el que le envió. Y le digo,
En ese juicio podemos ver que al final de cuentas siempre será un justo juicio porque Dios es el que está de por medio. Aún en ese poderío que Dios le dio a Cristo, nosotros podemos verlo en el terreno celestial, como lo vemos a través del apóstol Juan, cuando él describe la gloria y el poder de Jesucristo en Apocalipsis capítulo 5, versículo 5, la segunda parte, cuando se habla del rollo y del cordero, en aquel momento en que Juan este, lloraba porque no se había encontrado absolutamente a nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni por ningún lugar, por supuesto, a nadie que fuera digno de abrir aquellos sellos, 7 sellos de aquel rollo que se encontraba en los lugares celestiales. Y Juan lloraba, dice la escritura, porque no se encontró nadie digno de poder abrirlo. Pero dice, vino aquí y una de las personajes le dice, no llores, y le continúa diciendo así, dice, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Y quién es ese personaje? La misma frase nos lo está diciendo. Dice, la raíz de David. Perdón. Y como nosotros podemos ver en la escritura, si no mal recuerdo, creo que en el libro de Mateo, cuando se habla de la genealogía de Jesús, se habla y se narra que Jesús viene a ser descendiente de David. Incluso Jesús le dice, dice, ¿cómo es que David le llama Señor? Entonces, ¿cómo es su hijo? Y nadie pudo responderle porque al final de cuentas, ¿cómo podía llamarle David Señor a su propio hijo cuando al final de cuentas estamos hablando que en realidad era su descendencia? Y por eso se llamaba el hijo de David. Y aquí se le llama la raíz de David. O sea, al final de cuentas la Biblia nos narra que Jesucristo es el león de la tribu de Judá, es la raíz de David, o sea que lo que salió, el descendiente de David, que él fue el único hallado como digno para poder abrir los sellos porque él ha vencido. ¿Dónde venció? Por supuesto, en la cruz del Calvario. Entonces, Cristo con la autoridad del Padre para hacer justo juicio, juzgará a todos, tanto en lo terrenal como en lo celestial. Como lo vimos hace un momento, Dios no solamente va a hacer justo juicio a las personas aquí en la tierra, sino que hará justo juicio a los personajes en el cielo. Y de esta manera podemos verlo en lo terrenal, tomando como referencia a Mateo capítulo 25, versículos 31 al 46. Decidí escoger a Mateo a pesar de que hay muchos otros versículos donde nos habla, incluso creo que el apóstol Pablo, que dice, porque es necesario que nos presentemos ante el tribunal de Cristo. Y también cuando hace una defensa el apóstol Pablo por los débiles, dice que también nos presentaremos delante del tribunal de Cristo, hablando de los cristianos en este caso en particular, ¿no? Donde el apóstol Pablo le está diciendo que a los débiles déjalos tranquilos, que Dios le va a hacer juicio a ellos, en este caso en Cristo Jesús, y que a ti también llegará el momento en que Dios te va a hacer juicio. Pero le digo, hay más versículos que nos hablan de que en este caso en particular el Señor a través de Jesucristo traería juicio a la humanidad. Y escogí precisamente a Mateo porque es una extensión de versículos donde nos especifica claramente um, las razones por las cuales haría este juicio a las naciones. Sí, está hablando no de una persona en particular, sino de la nación en completo, o sea, la raza humana en completo. Dice así, Mateo 25, capítulo 25, versículos 31 al 46. Dice, y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, este es Cristo narrando estas palabras, dice, y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y a todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor de las ovejas, el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre,
heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y me vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. O sea, quiero enfatizar cuando dice a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Porque al final de cuentas, Cristo está diciendo que cualquier cosa que hagan con aquel que ha vivido para Cristo, se lo están haciendo a él. Ahora, quiero enfatizar y recalcar una vez más, esto no está diciendo que vamos a ser salvos por nuestras propias obras, por hacer el bien, porque ya leímos hace un momento donde dice el apóstol Pablo que todos debemos de arrepentirnos. Y ya lo hemos leído en otras canciones utilizando otros versículos. Pero continúo diciendo, dice, entonces dirá también a los de la izquierda, acuérdense que estamos hablando del juicio de las naciones. Dice, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no vinisteis a mí. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. Y aquí está el versículo: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Como podemos ver, la escritura nos está narrando que llegará el momento donde Dios se sentará en su trono y hará juicio a las naciones. Y en este caso en particular, a todas aquellas personas que por alguna razón o por alguna circunstancia decidieron no servirle, como dice la escritura, no te servimos, que decidieron no servirle, vinieron estos al castigo eterno. Y al final, los justos, por supuesto, a la vida eterna. Pero justos porque han hecho lo justo y lo recto delante del Señor. Ya aclaramos que la Escritura nos dice que no hay justo ni aún uno. No hay quien haga lo bueno. Entonces, ¿cómo llegamos a ser justos? Llegamos a ser justos por la muerte de Jesucristo. Al final de cuentas, si pudiéramos decirlo así, la justicia nuestra, que es malvada y perversa y que es detestable delante de Dios, quedó oculto delante del Señor o cubierto porque la justicia de Cristo está delante de nosotros. O sea que el Padre, cuando llega a voltear hacia abajo al vernos a nosotros, no ve nuestra justicia como por decirlo así, como boleto para ganar la salvación, sino que ve la justicia de Jesucristo y es a través de la justicia de Jesucristo que nosotros vamos al cielo. Como otra parte de la escritura dice, incluso no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos, sino solamente, por supuesto, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que la justicia no es por nosotros, sino la justicia que Cristo ganó, en este caso en la cruz del Calvario, para otorgarnos a nosotros la salvación, ¿no? Y esto es tan sencillo, le digo, como esto, ¿no? Yo les platicaba a los jóvenes, les dije, ciertamente la Biblia nos narra que Cristo murió en la cruz y derramó su sangre por los pecados de toditita la humanidad. O sea que ahí hay salvación para la gente que existe en el mundo entero. Pero déjenme hacerle unas preguntas, le dije yo. Ahí
¿Alguien conoce, le dije yo, lo de la lotería? ¿Cómo se juega la lotería? ¿Cómo salen las noticias y mencionan al ganador? Y ellos me dijeron, no, pues sí. Entonces les dije yo, al final del cuento, imagínense que hay una persona, vemos lo de las noticias pasadas, que hubo $1 billón envuelto en el premio, o sea, más de $1.000 millones. Y digo, y al final de cuentas mencionan los números que son los ganadores. Entonces, quien tenga ese número es el que se ganó el premio mayor. Si tiene todititos los números, al final de cuentas él puede reclamar esa recompensa por causa de esos números que son exactamente los mismos que él tiene en su boleto de lotería, perdón. Y al final de cuentas, él es el ganador. Imagínense qué pudiera hacer ese hombre con ese $1 billón. O sea, ¿qué pudiera hacer ese hombre? ¿Qué pudiera imaginarse hacer? Entonces todo el mundo estaba, dice, como diciendo, ¿qué no haría? Se volvería loco con tanto dinero, ¿sí o no? Y ellos dijeron, no, pues sí. Entonces yo les dije, pero ¿qué sucede? Le dije yo, si ese hombre que ganó la lotería, más de $1.000 millones, si al final de cuentas este hombre no se presenta a las autoridades correspondientes de la lotería? Le digo yo, ¿qué sucede? Y le pregunto a uno, ¿tú sabes qué sucede? Y dice, no, no tengo idea. Le digo a otro, ¿qué sucede? Y él dice, buscan otro ganador. Entonces le dije, exactamente. Al final de cuentas, si la persona ganadora no se presenta delante de las autoridades y le dice, hey, aquí estoy yo me gané el premio mayor, aquí están los números, y presenta su boleto, y al final de cuentas comprueban que verdaderamente el boleto es genuino y que la persona que está de frente de ellos es la ganadora de los más de $1.000 millones, pues si ella no se presenta, al final de cuentas dicen, bueno, no apareció, rolemos los números otra vez a ver si sale por ahí algún ganador de este premio mayor. O sea, en otras palabras, esta persona termina perdiendo el beneficio de más de $1.000 millones por no haberse presentado. ¿Cómo se los presenté a los jóvenes para relacionarlos con Cristo? De la misma manera, la salvación es para el mundo entero, pero Dios dice que solamente aquel que decide echar mano de esa salvación la obtendrá. Si no se presenta delante de Dios, como decimos ahorita, arrepentido de sus pecados, pidiéndole perdón a Dios por sus pecados, pidiéndole que le ayude, que quiere vivir para Él, pero que no sabe cómo, pidiéndole que le dirija a esa iglesia donde le enseñarán cómo vivir, donde le enseñarán cómo leer la Biblia y al final de cuentas tener una relación con Dios directamente o personal con Él. Al final de cuentas, esa persona termina perdiendo los beneficios de la salvación. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la Biblia nos dice que solamente a los que han aceptado a Jesucristo terminan ellos convirtiéndose en hijos de Dios. Terminan ellos obteniendo la salvación que Cristo había ganado para la humanidad entera, pero que estos la obtienen o se les es otorgada al aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Así como el de la lotería, si no se presenta, no obtiene esos $1.000 millones. Asimismo, aquel que no acepta a Cristo como Señor y Salvador termina perdiendo esos beneficios de salvación. Como le dije, todo esto nos dice la escritura, nos dice que al final de cuentas esa salvación está allí, pero si ninguno de nosotros decide echarle mano, pues jamás la obtendremos, ¿no? Y al final de cuentas, en ese juicio que el Señor hará, precisamente va incluido el juicio de aquellas personas que terminaron rechazando a Jesucristo. Así que aquella persona que dice, no, yo no le hago mal a nadie, termina rechazando esa oferta de salvación o ese regalo de salvación que venía de parte de Dios. Como asimismo aquellas personas que se juzgan a sí mismos, en este caso diciendo que ellos pueden obtener la salvación haciendo buenas obras, termina tirando por la basura
el sacrificio de Jesucristo, porque está tratando de decirle a las personas que simplemente por hacer el bien, él puede ganarse el cielo y que no sirvió de nada el sacrificio de Jesucristo. O sea, que la escritura es bien clara para hacernos saber que la única manera de llegar al cielo en la salvación es a través de Jesucristo. Y Jesucristo mismo, recuerden que también lo dice, él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Le digo, hay muchísimos versículos que nos narran que solamente podemos llegar a la presencia de Dios aceptando a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y como le digo, de ahí el Señor que hará juicio a la humanidad, a todos los confines de la tierra, donde incluso podemos ver a través de la escritura que nos dice que el mar, ay, perdónenme, estoy un poquito incómodo, donde nos dice que el mar entregó a sus muertos y el Hades y la muerte entregaron sus muertos. Y de ahí entramos, en este caso en particular, de que Dios hará juicio también, o justo juicio, en lo celestial. Y vamos a entrar en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículos 11 al 15. Solo 1, 2, 3, 4, 5 versículos. Cuando se habla en este caso en particular del juicio ante el trono blanco. Y dice así, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Ya de antemano, el Señor, una vez que se sienta en su trono, al final de cuentas, la tierra y el cielo terminan huyendo de temor. Y dice que no hay ningún lugar que se encontró para ellos. O sea, el Señor vemos que se sienta para hacer juicio. Y de ahí el versículo 12 continúa diciendo, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por todas las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. O sea, el juicio que Dios hace, en este caso en particular en la humanidad, fueron exactamente como lo vimos en los versículos anteriores, cuando se habla de la humanidad, donde dice que fueron juzgados según sus obras. Y entre esas obras, obviamente, se encuentra principalmente aquella que rechazaron a nuestro Señor Jesucristo después de que Jesucristo vino a la tierra. Pero que también antes de Cristo hubo personas que no se rindieron a Dios, a pesar, les digo yo, de que el Señor también había dado oportunidad. Y por esas obras de no haber vivido para el Señor, terminaron en este juicio. Al final de cuentas, el Señor juzgará a toda la humanidad. Las que hubo, las que hay y las que van a haber más adelante. Versículo 13. Y el mar entregó los muertos que había en él. ¿Cómo sucederá? No lo sabemos. Pero la Biblia nos narra que todas aquellas personas que por alguna razón murieron en el mar, hablando en este caso incluso lo más resaltado al Titanic, a todas esas personas que se los comieron los tiburones o que tal vez se deterioraron a través del tiempo, de alguna forma el Señor, si tuvo poder para hacer al ser humano de la tierra y luego soplar en él y es convertirlo en alma viviente, pues de la misma manera el Señor traerá, si pudiéramos decir, las moléculas de ese cuerpo perdidas en el mar y los traerá en este caso en particular para que sean juzgados delante de Dios. Pero no solamente ellos, y es interesante que la escritura entonces se brinca de lo natural a lo celestial o a lo espiritual, si queremos decirlo así, porque continúa diciendo, y la muerte y el Hades entregarán los muertos que había en ellos, entregaron, perdón, a los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno a sus obras. Y luego una vez más, después de haber brincado a lo espiritual o a lo celestial, si pudiéramos decirlo así, continúa el versículo 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Ciertas personas estudiosas de la Biblia
dicen que el Hades no es un lugar, sino que ellos piensan que es un tipo espíritu o un personaje espiritual que de alguna manera entregará a los muertos que tiene ella retenido, y al final de cuentas ella misma viene a ser juzgado o él mismo viene a ser juzgado junto con la muerte en esta ocasión cuando el Señor se sienta en el gran trono blanco. Por eso dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Y dice, y esta es la muerte segunda. Y lo más interesante, o más bien lo peor de todo, es de que el versículo 15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. O sea que parece que hay un lugar específico donde Dios terminará, pudiéramos decirlo así, enviando a todos los personajes, tanto terrenales como celestiales, donde pasarán el resto de la eternidad en su tormento, ¿no? Como nosotros pudimos ver incluso en los versículos que leímos anteriormente, hablando de la humanidad, dice, y al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. O sea, Cristo mismo está diciendo que hay este lugar, fuego eterno, donde el diablo, junto con sus demonios, terminarán cayendo, y ahí también caerá la muerte, caerá el Hades. El libro de Apocalipsis nos habla incluso del falso profeta, de la bestia, y nos dice que incluso las personas que no se hallaron escritos en el libro de la vida terminarán en el mismo lugar de condenación eterna. Incluso no recuerdo exactamente cuál de los capítulos de Apocalipsis, pero cerca de los últimos capítulos menciona y dice, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. O sea que estarán al final de cuentas en una condenación donde no terminará su dolor nunca, lo cual no cabe en nuestra cabeza. Por eso la humanidad sigue defendiéndose y diciendo cómo un Dios amoroso va a tomar a su creación y entonces la va a echar en una condenación eterna para siempre. O sea, eso es imposible porque Dios es amor, pero ignorando que la escritura misma, cuando nos dice que Dios es amor, hay otro versículo que nos narra y nos dice que Dios es fuego consumidor. O sea que Él, a pesar de que nos ama y de que somos sus hijos y nos apartamos de Él, también hará justo juicio sobre nuestra vida, y también terminaríamos en ese lugar de fuego o ese lugar de tormento donde el humo del tormento de las personas subirá por los siglos de los siglos. Y más doloroso aún, que créeme que a mí sí me impactó en mi vida, es que cuando Cristo se menciona a los judíos y le dice que llegará el momento en que se encontrarán, dice, excluidos, dice, y al final de cuentas se lamentarán, porque mirarán aquellas personas, dice, junto con Abraham, si no mal recuerdo, dice, junto con Abraham en el cielo, y vosotros se lamentaréis, porque estarán en esa condenación eterna. En otras palabras, me da a entender, al menos a mí, que llegará el momento donde las personas se encuentren en juicio y podrán ver, en este caso en particular, que ellos están en una condición donde nunca saldrán, vivirán sufriendo por la eternidad y podrán ver con sus propios ojos cómo las personas que fueron salvadas por el Señor, por la justicia de Cristo, están gozándose y deleitándose en el Señor, y ellos pensando, yo tuve la oportunidad de poder estar ahí, porque el Señor siempre trató de alcanzar a la humanidad para que la humanidad fuera salva por él. Pero el ser humano, como siempre, justificándose a sí mismo, creyendo que sus propias obras son suficientes para ser salvos, terminan rechazando ese regalo de salvación que se encuentra escondido en Cristo Jesús. Ahora bien, yo quisiera compartirles como siempre la pregunta del millón, la cual dice, ¿de qué lado deseas ser tú juzgado en el justo juicio de Dios?
¿De los que irán a la vida eterna o de los que van a la condenación eterna? Una pregunta que me gustaría que todos y cada uno de nosotros reflexionáramos y pensáramos: ¿de qué lado desearíamos ser juzgados? ¿Del tribunal de Cristo, donde nos narra, donde nos habla el contexto? Estamos hablando en un contexto cristiano, donde dice que cada uno de nosotros recibirá lo que haya hecho, según sea bueno o sea malo, pero que al final de cuentas no es un juicio para condenación, sino más bien, como algunos estudiosos dicen, es un juicio para recibir el galardón de Dios, porque nosotros no confiamos en nuestra propia justicia, sino que confiamos en la justicia de Dios que se encuentra en Cristo Jesús. En este caso en particular, o a las personas que serán juzgadas en el gran trono blanco, donde al final de cuentas su destino final será el lago de fuego. Permita el Señor en su misericordia que todos y cada uno de nosotros podamos anhelar ser enjuiciados ante el tribunal de Cristo, porque como les dije hace un momento, muchas personas creen que no necesitan a Dios y creen que lo que hacen es suficiente para poder llegar al cielo. Pero la Biblia nos narra que ninguno de nosotros puede llenar esa necesidad de apaciguar la ira de Dios si no es solamente a través de Jesucristo. Amén. Así que, ¿qué les parece si les damos gracias a Dios y le pedimos que nos ayude no solamente a reflexionar a nosotros mismos sobre dónde quisiéramos pasar la eternidad, sino que al reflexionar en ello pensemos también en nuestros seres queridos, que pensemos en nuestros hermanos, en nuestros primos, que pensemos en nuestros tíos, que pensemos incluso en nuestros nietos, en nuestros bisnietos, en nuestros hijos, en todas aquellas personas que están alrededor nuestro y que al final de cuentas ellos también tendrán que hacer sus propias decisiones. Entendemos y comprendemos que Dios antes de Cristo tuvo su manera de trabajar con la humanidad, pero que ahora hay una manera diferente que el Señor ha tratado con la humanidad y que en ese trato con la humanidad depende de la decisión que cada uno de nosotros tomamos a ese regalo de salvación que se encuentra en Cristo Jesús. Así que, como les digo, permite el Señor que no solamente nos preocupemos por nosotros, sino por aquellos que nos rodean todos los días de nuestra vida, incluso aquellos que ya no están con nosotros. Cuando me refiero no a los que han muerto, por supuesto, sino me refiero a las personas que ya no están cerca de nosotros, porque algunos de nosotros tuvimos que emigrar a otros países, algunos migramos a otros estados, e incluso algunos nos migramos simplemente de ciudad, pero que al final de cuentas ya no están en nuestros alrededores, ya no podemos compartir con ellos, ya no podemos llamarle y decirle: hey, vente, estamos haciendo un cumpleaños, una comidita, vente a disfrutar con nosotros, porque ya están bastante lejos, porque el Señor permita que aún en ellos pensemos, sabiendo que el Señor es fiel y justo para perdonar los pecados de todas aquellas personas que se acercan a Él con un corazón constrito y humillado, como incluso dice la palabra del Señor: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Así que nos ayude a reflexionar a tal grado de que pidamos a Dios en su misericordia que alcance a todas aquellas personas que son importantes para nosotros y las que no son tan bien, porque hay algunas que ni siquiera conocemos, pero que también necesitan la salvación del Señor, así como nosotros. Amén. ¿Qué les parece si inclinamos nuestro rostro y le damos gracias a Dios? Señor, te alabamos, te bendecimos por tu justo juicio sobre la humanidad y sobre las cosas celestiales, Señor. Gracias, Padre amado, porque en tu misericordia te has placido, Señor, alcanzar nuestras vidas. Te alabamos y te bendecimos grandemente, Señor, por tu misericordia. Pero asimismo te rogamos, Señor, no solo por nosotros, no solo porque nos mantengas en tu camino, Señor, no solo para que nos mantengas sostenidos y que no dejes que el enemigo nos arrebate de tu mano, sino también queremos rogarte por nuestros seres queridos, queremos rogarte por nuestros amigos. Queremos rogarte por aquellas personas que algún día conocimos en nuestra niñez, en las escuelas o en nuestros barrios, Señor, cuando había personas que pasaban a veces incluso de pasada y otros que se quedaban por buen tiempo.
Pero también te rogamos y te suplicamos, Señor, por la salvación de nuestros hijos, por la salvación de nuestros padres, por la salvación de nuestros hermanos y de nuestros primos, por la salvación, Señor, aún por aquellas personas a las cuales amaremos un día hasta la muerte, el esposo o la esposa, dependiendo de la persona a quien esté hablando, Señor. Te suplicamos para que tú los traigas a salvación a todos, Señor, que en tu misericordia, así como tú permitiste que tu Hijo Jesucristo muriera por la humanidad entera, que así permitas en tu misericordia que las personas puedan echar mano de esa salvación. Como dice la Escritura, dice que tú no estás queriendo que la persona o que la humanidad perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así en tu misericordia, Señor, te rogamos que sigas añadiendo a tu iglesia a todos aquellos que han de ser salvos y que entre ellos se encuentren nuestros seres queridos, Padre. Nosotros podemos hacer un juicio, Señor, el cual no es justo porque miramos la apariencia de los hombres solamente, pero más sin embargo, tú conoces el corazón de ellos. Por eso te suplicamos, tú que conoces el corazón de ellos, que puedas entrar en su vida de la manera en que tú sabes que podrás convencerlo de rendirse a ti y vivir para ti, Señor. Y que al final de cuentas tu Santo Espíritu le podrá dar vida y como dice Cristo, será vida y vida en abundancia para la gloria de tu nombre. Ayúdanos, Padre, a nosotros también a prepararnos con tu palabra para compartirlos con aquellos que la necesitan, sea que los conozcamos o no, pero que nosotros podamos ser herramientas útiles en tus manos, Señor, para que tu nombre pueda ser glorificado en nuestras vidas también. Gracias, Padre. Gracias por tu misericordia y por alcanzarnos y darnos la salvación. Ayúdanos a esforzarnos también, Señor, por aquellos que la necesitan. Gracias, Padre amado. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos de las redes sociales. Gracias le damos a Dios por darnos un día más de vida y de salud y de fortaleza para poder estar con ustedes. Y de verdad que muchas gracias a Dios por incluso darle la vida a ustedes para poder estar aquí entre nosotros escuchando y compartiendo la palabra del Señor. Que el Señor les continúe bendiciendo grandemente y recuerden que Cristo les ama y nosotros también. Reciban un caluroso abrazo de nuestra parte y si Dios lo permite, nos vemos el próximo domingo, ¿ok? Así que muchísimas gracias por dejarnos entrar en sus hogares o en sus oficinas o incluso en sus lugares secretos. Que el Señor les bendiga grandemente y que les ayude y les fortalezca y sobre todo le ponga su mano poderosa sobre todos y cada uno de ustedes que se encuentren enfermos para que la salvación y la sanación venga de parte del Señor. Que Dios les continúe bendiciendo. Nos vemos la próxima semana si Dios lo permite. Hasta pronto.